Amén. Y la Biblia dice, Éxodo capítulo número 28, versículo número 15. Éxodo 28, 15. Harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras: una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Y la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Y la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechuras de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Amén. Amén. Pueden dar un buen gloria a Dios, hermanos. Amén, gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos leído este texto que nos habla de una pieza más en las vestiduras del sumo sacerdote. La semana anterior estuvimos hablando acerca del efod, que explicábamos que consistía en una especie de chaleco que el sumo sacerdote usaba sobre sus vestiduras. Ahora corresponde estudiar acerca de otra pieza que aquí en el versículo 15 se le conoce como el pectoral del juicio. El pectoral del juicio era una pieza más que se añadía, pero que esta se distinguía porque iba solo en la parte de enfrente. Hemos leído allí acerca de cómo es que tenía que ir
adornada esta pieza y cómo tenía que ir fijada a el efod, que es la pieza anterior de la que hablamos. Cuando yo leía estos versículos, pensaba, hermanos, en cómo Dios siempre, a través de estos, en este caso estas vestiduras, por ejemplo, le enseñó a su pueblo a cómo caminar con confianza, o cuál sería la base de su andar en confianza y seguridad. Si algo los seres humanos necesitamos es tener algo que nos dé realmente confianza y seguridad. Precisamente en estos tiempos finales es algo que todo mundo reclama, todo mundo quiere tener seguridad. Uno de los grandes problemas de este país es la inseguridad en la que la gente vive. La gente sale a la calle y no sabe ni con quién se va a encontrar. Una de las cosas que yo estoy observando, y se lo voy a decir a ustedes ahora, que tengan mucho cuidado cuando se suban a un taxi. Yo les recomendaría que procuren tener, cada quien, los que usan taxi, tener gente conocida, taxistas conocidos, a los cuales, si usted necesita hacer un viaje, pues usted pueda llamar a uno, a dos o a tres, los que, si acaso los otros están ocupados, usted tenga varios recursos. Porque estoy oyendo que una de las nuevas pestes que se están dando en este país son taxistas ladrones. No estoy diciendo que todos lo son, estoy diciéndole de que es un riesgo que usted se suba a un vehículo de esos y no sepa quién es el que va allí. Mis saludos a todos los taxistas que nos sintonizan y que son honrados. No estoy hablando de ellos, estaría hablando de personas que, según estoy oyendo noticias, aún entre nosotros, están asaltando. Les conté hace poco del caso de un hermano que quiso ir a un hospital con su hijo que estaba fracturado, se había fracturado un pie, y entonces al primer taxi que pasó lo detuvo, se subió al taxi y le pidió que lo llevara al hospital. No lo llevó al hospital, o sea, lo llevó para otro lado y lo asaltó. Viéndolo en la grave necesidad que iba, pues ahí lo asaltó. Y así de ahí para acá he sabido de más casos que se están dando en los taxis. Entonces yo solo le digo, si quiere agarre el consejo. Si usted acostumbra usar taxi, no se suba a cualquier taxi, porque están surgiendo muchos ladrones entre los taxistas. Amén, hermanos. Tengan cuidado. Ahora, digo pues que para nadie es secreto de que hay una tremenda inseguridad hoy en día. Y bueno, estaba oyendo noticias también de que la cosa no solo es en este país, en Honduras, en Guatemala, se están dando cosas incluso peores que las que oímos en este país. No voy a entrar en detalles, pero lo que le quiero decir, pues, que hay una tremenda inseguridad por todas partes. Pero ahí está la cosa, que los cristianos no estamos solos. Los cristianos tenemos a Cristo en nuestro corazón, y dice la Biblia que tenemos un ángel, bendito sea el nombre de Dios, que el ángel de Jehová, dice la Biblia, acampa alrededor nuestro y nos defiende, dice también. Entonces, por supuesto, esa ha sido siempre la voluntad de Dios, que sus hijos vivamos confiados, vivamos tranquilos, tengamos bases sobre las cuales podamos descansar. Jesucristo dice, ejemplo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar, dice el Señor. Entonces, fíjese que esa es una de las cosas que uno encuentra
en esta porción que hemos leído, capítulo 28 del libro de el Éxodo. Dios le dice a Moisés que hagan una vestidura especial para el sumo sacerdote. Y como ya dije, ya hemos mencionado un par de piezas que llevaría esa vestidura. Y ahora el Señor habla de un pectoral que estaba hecho de finos materiales, por cierto, de los mismos materiales con lo que hicieron el efod. Decía, y solo repito, que el efod era una especie de chaleco, tenía unas hombreras y aquí sobre los hombros tenía una piedra a cada lado, una piedra preciosa, en donde Dios ordenó que en esas piedras llevara grabados los nombres de las tribus de Israel, de tal manera que el sumo sacerdote, al entrar con esta vestimenta a la presencia del Señor, al lugar santísimo, pues aunque todo el pueblo no podía entrar, era un lugar reservado solo para el sumo sacerdote, sin embargo, en el sacerdote iban representadas y sobre sus hombros las 12 tribus de Israel, que de esa manera pues el sacerdote las presentaba delante del Señor. Ahora, aquí en el pectoral, Dios dice que se haga de una forma cuadrada, más o menos de unos 25 centímetros por lado, y que sobre ese pectoral se pusieran 12 piedras preciosas que estarían en 4 hileras de 3 piedras preciosas cada uno, y así pues se sumaban las 12. Ahora, ahí se dan los nombres, ya lo leímos, de estas piedras. Todas eran piedras bellísimas. Primer enseñanza, oiga esto: si usted estudia acerca de las tribus de Israel, va a encontrar que hay tribus importantes, como la tribu de Judá, como la tribu de Efraín, pero hay otras tribus que tal vez a usted hasta le cueste recordarlas, porque eran tribus no muy importantes. De algunas de ellas, o en algunas de ellas, nunca sucedió algo demasiado relevante, y por eso es que casi no se recuerdan. También otro detalle al respecto, que habían tribus que eran bien pequeñitas, casi insignificantes a los ojos de los demás, pero así podían ser las tribus esas tribus a los ojos de los demás. Pero por pequeñita que fuese, Dios manda que sea representada por una piedra preciosa. ¿Qué es lo que eso nos enseña? Lo que eso nos enseña está dicho claramente en Isaías capítulo 43, versículo número 4, que por pequeña y pobre que fuera una tribu, a los ojos de Dios era una tribu preciosa, una tribu estimada, una tribu bella. Dice Isaías 43, 4: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, dice el Señor. A mis ojos, eso sí, dice el Señor, a mis ojos. A los ojos de los demás puede que no valgas nada, a los ojos de los demás puede que seas insignificante, pero a mis ojos, dice el Señor, a mis ojos eres honorable, de gran estima y yo te amo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Porque eso es una enseñanza para nosotros también. Dios ve a sus hijos como piedras preciosas. Cada de nosotros somos diferentes. Así eran esas piedras. Eran 12 tipos diferentes de piedras.
todas preciosas. Igual nosotros, quizá entre nosotros hay algunos que son algo relevantes, digo, a los ojos de los demás. Hay algunos que hacen cosas bastante importantes, quizá otros hagamos cosas bastante pequeñas. Bueno, no importa, lo bueno es que a los ojos de Dios somos su especial tesoro. Aleluya, somos su especial tesoro. Dios nos ama, nos conoce. Así dice Pablo, dice: conoce el Señor a los suyos. Dios te conoce, Dios te ama, aleluya. Dios te tiene siempre delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otro detalle importante aquí es que a partir del versículo 21 al 28 se da una descripción de esta pieza, que tendría anillos de oro, que sería de bordado especial, sería de obra primorosa, que cómo se tendría esos anillos de oro y unos lazos especiales y con hilos de oro también, que servirían para atarlos a lo que sería el efod. Prácticamente, voy a resumir, prácticamente este pectoral casi se hacía uno con el efod. Y oiga bien eso que estoy diciendo, porque cuando leamos más adelante en la lectura de la palabra de Dios que tenemos, vamos a encontrar que muchas veces, por citar el pectoral, simplemente se cita el efod. Y entonces usted va a tener que entender, ya le voy a explicar por qué, entender que no es que el efod y el pectoral fueran una misma cosa, eran dos cosas distintas, pero como quedaban bien unidas, bien amarradas por esos lazos, a través de aquellos anillos de oro que ambos tenían, el efod y el pectoral. Entonces, por ello es que muchas veces se habla de una cosa y refiriéndose a las dos a la vez, o a las funciones que una en particular tenía. Ya le voy a explicar más sobre eso. Versículo 29 dice que Aarón, el de la tribu de Leví, llevaría los nombres de las tribus en esas piedras sobre su pecho. Oiga, ya mencioné que Aarón llevaría 2 piedras preciosas en sus hombros. Ahora, en el pectoral también llevaría esas 12 piedras preciosas sobre su pecho para ministrar a favor de toda la nación. Eso quiere decir que traía a Israel no solo sobre sus hombros, sino también sobre su corazón en el pectoral. ¿Y eso qué es lo que enseña? A nosotros lo que nos enseña es que nosotros también tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquel antiguo sumo sacerdote era una sombra de Cristo nuestro Señor, así como ese antiguo sumo sacerdote presentaba a toda la nación israelita delante de Dios, llevándola sobre sus hombros y sobre su pecho. Así también nuestro Salvador Jesucristo nos presenta a todos nosotros ahora, cuando intercede por nosotros delante de Dios, y nos presenta en términos figurados sobre sus hombros, que significa su poder, su fortaleza. Allí nos presenta delante de Dios, pero también Él nos lleva sobre su pecho, sobre su corazón, lo cual habla de su santo amor por nosotros. Porque Él nos ama, Él intercede por nosotros todos los días delante del Padre. ¿Y qué valor tiene Él? Eso tiene el valor de que nosotros
continuamente sacamos a relucir nuestras imperfecciones, y hay un diablo que siempre nos acusa delante del Padre, pero también ahí está Jesucristo nuestro Señor presentándose para interceder por nosotros, para hablar por nosotros al Padre. Él es nuestro abogado y Él es el que le dice al Padre: Señor, es cierto, son imperfectos ellos, pero Padre, tú sabes que yo pagué por ellos en la cruz del Calvario. Aquí está mi costado abierto, Padre, como señal de que ellos fueron pagados ya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios, ¿verdad, hermanos? En tercer lugar, se nos habla aquí de en el versículo 30, se nos habla, vea lo que dice literalmente: pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Todo lector, todo creyente, cuando lee la Biblia a partir de aquí, de Éxodo 28, va a ir encontrando a través de todo el Antiguo Testamento, va a ir encontrando ocasiones en las que se menciona, sencillamente se menciona el Urim y Tumim, sin dar una mayor explicación. Digo, en cuanto a qué era eso, qué significado tiene y qué es lo que nos puede enseñar a nosotros eso. ¿Cuántos alguna vez han leído y han encontrado estas dos palabritas, Urim y Tumim? Levanten la mano los que lo han encontrado. Ustedes lo han encontrado porque leen la Biblia, los demás se ve que no la leen, porque no dice una vez, está en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento está esta palabra. Yo se lo puedo mostrar ahorita mismo. Está en el libro de los Números, capítulo 27, en primero de Samuel, capítulo 23, en primero de Samuel, capítulo 30, está en Esdras, está en Nehemías, está en un montón de lugares. Si usted dice nunca lo he visto, es porque usted no lee la Biblia. Bueno, entonces una reprensión, porque la palabra de Dios todos los cristianos tenemos que leerla. Amén, hermanos. Lea su Biblia, le conviene. Lea su Biblia, lean su Biblia. Qué bueno que por los que la leen, porque vienen a la iglesia, oyen un mensaje y rápido se van ubicando en las ilustraciones que uno pone, porque 45 minutos o una hora no es suficiente para ir explicando con lujo de detalles, con un montón de citas bíblicas. No lo hacemos porque el tiempo no nos alcanza. Entonces, pero si usted lee su Biblia, usted se va ubicando y usted, es cierto, Urim y Tumim, es cierto, yo he leído de eso, aunque no entiendo. No entiende, pues ahora va a entender. Eso es lo importante, que ahora usted se va a ir con una idea más clara de qué era eso, para qué servía y qué nos enseña a nosotros estas cosas. Porque déjeme decirle que una vez más, que estos estudios los estamos dando no simplemente por darlos, sino porque estamos conscientes que todo lo del Antiguo Testamento tiene algún cumplimiento también para la iglesia. Es decir, el Antiguo Testamento es la base de donde después surge la doctrina para la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Bien, decía pues que en el versículo 30 se habla del Urim y Tumim, dice ahí, para que estén, dice, para que estén sobre el corazón cuando entre delante de Jehová el sumo sacerdote. Y llevará, dice, siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Bueno, para empezar, Urim y Tumim tienen son palabras que tienen un significado, son palabras cuyo significado es
luces y perfecciones. Era una especie de bolsa, pero aquí es donde viene la primera complicación, que los mismos teólogos no se ponen muy de acuerdo en cuanto a que si es otra tercera pieza más o si está hablando siempre del mismo pectoral. El hecho es que el pectoral, parece que el pectoral era la pieza que he mencionado y que era una pieza doble, es decir, que quedaba una especie de bolsa en ella. Entonces, eso está respaldado por algunos textos que, como ya dije, hacen una mezcla, se hace una mezcla en esos textos que vamos a ver, y entonces a veces está hablando de una cosa y al mismo tiempo está hablando de la otra. Entonces, sin embargo, otros dicen lo que yo ya dije, que lo que pasa es que como iban muy juntas, se tomaba como que eran una sola pieza. ¿Para qué servía? Bueno, colgaba, como dice aquí, sobre el corazón del sumo sacerdote, y era sostenido por cadenas de oro y aún por un cordón de azul, dice la Biblia. ¿Para qué servía? Servía para venir a consultar a Jehová. Reyes, especialmente caudillos de Israel, cuando tenían una dificultad, lo que harían a partir de este capítulo, lo que harían sería buscar al sumo sacerdote y preguntarle, consultarle acerca de alguna necesidad que había en ese momento. Por ejemplo, busque allí primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 9 al 12, o márquelo o anótelo. Primero de Samuel 23, 9 al 12. El hecho es que allí David consulta al sacerdote Abiatar. 23:9. Entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: traer el que dice el efod. Ahí está. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. Aleluya. Salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió salir. Ahí encontramos, esa es una de las ocasiones en donde David viene y consulta al sacerdote. Pero para esto él ha dicho: traer el efod, es decir, donde estaba el urín y el tumín. Se cree que al hacer consultas como estas, a veces sencillamente se trataba de una inspiración, una revelación que Dios le daba al sumo sacerdote para contestar audiblemente la voluntad de Dios en cuanto a aquella consulta que le habían hecho. Por ejemplo, en este caso, David hizo una pregunta y le contestó supuestamente el sumo sacerdote en palabra de Jehová, y le respondió pues qué es lo que tenía que hacer. En el mismo capítulo más adelante, David vuelve a preguntar y Dios le vuelve a contestar.
Esa era la función del Urim y Tumim. En el capítulo 27 del libro de los Números, Números capítulo 27, versículo 21, ahí Dios le dice a Moisés, le ordena que Josué consultara cualquier situación difícil que él tuviera, la consultara por el juicio del Urim, dice ahí. Ahí solo se menciona solo el Urim, pero es igual, está hablando del efod, está hablando del Urim y del Tumim al mismo tiempo. Entonces, lo que le expliqué, que a veces se cita solo un nombre de cualquiera de las piezas, pero se está refiriendo a lo mismo. En 1 Samuel capítulo 30, ahí tiene usted otra ocasión en que David consultó sobre otro problema que estaba teniendo. Entonces, voy a resumir ya. Dios le dio a Israel en el antiguo pacto, le dio esta forma para que Israel no anduviese a ciegas, para que el pueblo tuviese una forma de caminar seguro, para que cuando el pueblo tuviese un problema, cuando un rey no estuviera seguro de salir a pelear, o mejor esperar el tiempo del Señor, pues entonces Dios le dio ese sistema de que se acercaran al sacerdote, que viniesen a consultar por Urim y Tumim, y entonces de esa manera Dios les contestaría. De esa manera es que, como hemos leído, David lo hizo muchas veces. Siempre que usted encuentre que David fue a consultar a Jehová, se refiere a que buscaba al sumo sacerdote para que le dijese qué es lo que tenía que hacer. Así fue en el tiempo antiguo. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Porque ya le dije, eso es lo que importa. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Igual, hermano, mire, nosotros no tenemos que andar a ciegas. Nosotros no tenemos que depender de un gobierno, de un partido político. Nosotros tenemos que depender siempre de Dios. Nosotros no tenemos que preocuparnos por lo mal que puedan estar las cosas, por lo mal que puede estar el país económicamente. Nosotros no dependemos de políticas de gobierno, no dependemos de nada de eso. Nosotros dependemos solo de Dios. De Dios viene la bendición para su pueblo. Nosotros lo que tenemos que asegurarnos es de estar en paz con Dios. Asegúrese de estar en comunión con Dios cada día. Si alguna vez usted le falla a Dios, asegúrese de correr inmediatamente a los pies de Cristo y buscar el perdón de Dios y buscar la restauración de Dios, porque con Él, de Él y para Él son todas las cosas, y de Él viene todo lo que nosotros necesitamos, mi hermano, al punto que la Biblia dice: no puede el hombre, y la mujer también, no puede tener nada que no venga de arriba. Todo lo que recibimos viene de Dios. Todo buena dádiva, todo buen don perfecto viene de Dios. Y cuando no hayamos que hacer en un problema, en una necesidad, ya no vamos a ir a consultar a un sumo sacerdote, ya no vamos a ir a buscar un templo para que ahí nos digan cómo nos va a ir. Si nosotros venimos a este lugar, aquí venimos a adorar a Dios, aquí venimos a oír la palabra de Dios, pero no necesariamente vamos a venir a hablar con fulano, a hablar con la profeta, a hablar con el profeta, a hablar con el fulano que nos puede ayudar. No, mi hermano, no es así, no es así. Dios ahora para su iglesia ha provisto algo mejor.
nosotros tenemos sí un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, pero que también está entre nosotros. Él dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo Cristo, ahí estar yo, dijo el Señor. Entonces es a Él a quien tenemos que consultar. Es Él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Si usted le es falto de sabiduría, dice Santiago, pídale a Dios. Pídale a Dios. Si usted no sabe qué hacer en determinado momento, acérquese confiadamente al trono de la gracia de Dios y Él tiene una respuesta. Él tiene una solución para su problema. Acostumbrémonos, hermanos, crezcamos en la fe. Mire, esto es como cuando uno nace. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Vaya, en lo natural, cuando usted nació, había que estarle cambiando los pañales, había que estarle dando de comer en la boca. Poco a poco sus padres le fueron enseñando, especialmente su mamá, le fue enseñando a comer, le fue dando cuchara para que usted agarrara. Y al principio usted agarraba la cuchara y se embadurnaba todo porque no encontraba la boca. Pero poco a poco usted fue aprendiendo. Igual al principio su mamá, su papá lo cargaba, lo chineaba, decimos aquí en El Salvador, lo cargaba en sus brazos. Pero hubo un momento que sus padres lo empezaron a bajar al suelo para que usted caminara solito. Y claro, cuando usted empezó a dar sus primeros, usted y yo empezamos a dar nuestros primeros pasos, poníamos un pie hacia el norte y otro pie hacia el sur y caminábamos bien feo, pero para nuestros padres éramos lindos en ese momento. Y decía: mira qué lindo, el niño ya camina. Medio paso dio y se fue al suelo. Pero papá, mamá le celebran y están animándole para que usted pueda caminar solo. Así es en lo espiritual, ¿ves? Cuando usted nace en la fe, cuando usted y yo nacimos en la fe, necesitábamos que en la boquita nos pusieran el alimento espiritual, porque no sabíamos ni dónde estaba el Génesis. Bueno, si ni teníamos Biblia, pues tuvimos que adquirir una, o alguien, algún bondadoso nos regaló una Biblia y entonces empezamos a leer, pero no entendíamos nada. Entonces necesitábamos que en la boquita nos estuvieran dando y estuvieran dándonos leche, no alimento sólido, porque peligroso nos indigestábamos, sino que nos dieron la leche espiritual no adulterada. Todo recién nacido en el Señor tiene derecho a tener tutores, a tener un líder, a tener un pastor que lo cuide, que lo contemple, que lo mime, que le soporte sus berrinches. Es igual, es igual, es igual. Ahora, pero también el Señor nos llama a desarrollar, a ir creciendo. ¿Verdad que son lindos nuestros niños, nuestros hijos, los naturales? ¿Verdad que son lindos cuando nacen? Para nosotros. Pero otro que lo ve dice: qué feíto ese niño, dice, bien arrugadito, dice. Sí, como no es de él, no lo mira bonito. Pero para nuestros padres son lindos. Y ya lo dije, es bien natural que si tiene hambre simplemente empieza a llorar, empieza a patalear, y mamá entiende, dice que ya es la hora del biberón, ya es la hora de tal cosa. Es que yo creo que ya se ensució, dice, hay que irlo a limpiar. Y todo eso es natural. Pues así es en la fe, ¿verdad? A veces se ensucian y hay que limpiarlos. Aleluya. Pues sí, hay que llegar a orar. ¿Y qué le pasó, hermano? Fíjese que caí, hermano. Fíjese que me fumé un cigarro. Ya se ensució el niño. Dice,
Bueno, está bien, hermano, pero pues mire, hay que pedirle perdón a Dios. Yo voy a orar por usted, venga, póngase de rodillas, vamos a orar. Y ahí va uno. Ahí va uno con la palabra. Esta palabra es agua viva, aleluya, que limpia, purifica. Entonces, pero es propio que así como en lo natural sucede en lo espiritual, que el niño empiece a crecer. Y llega un momento, fíjese, antes, cuando el niño empezó a decir sus primeras palabras, no eran palabras, eran balbuceos. Y entonces, pero los padres, qué felices cuando nuestros hijos empezaron a decir sus primeras palabritas, qué felices. Pero poco a poco nos fueron exigiendo a que aprendiéramos. No, no se dice así, se dice así. Se dice mamá. Hay un momento que papá, mamá ya le empiezan a hacer un poquito de fuerza. No se dice así, papá, no papa. Se dice papá. Entonces, y el niño va aprendiendo. Y ya después ya le ponen responsabilidad. Vaya, recoja sus juguetes. Y el niño al principio llora, berrinchea y todo, pero le están enseñando. No, ya empiece. Llega un momento que ya la mamá le dice a la niña: toma, hijita, barra. Y le da una escoba, no para que huele, sino para que barra. Entonces, ¿qué es eso? Es que está creciendo y hay que ayudarle a madurar. Llega un momento que mamá le dice: vaya, hija, usted venga a la cocina, me va a ayudar a lavar los trastos. Venga, encienda la cocina, con cuidado, no se vaya a quemar. Entonces, ¿pero por qué? Porque le está enseñando, que está creciendo. Y tiene que ir acorde a su crecimiento. Tiene que ir madurando. Así es en lo espiritual. Tenemos que ir madurando, hermano. Tenemos que ir aprendiendo. No vamos a ser niños todo el tiempo. Pablo habla algo de eso a los corintios. Les dice: ustedes debiendo ser ya maestros, son niños, les dijo. Son niños. ¿A qué se refería? Que todavía no sabían cómo enfrentar los problemas, todavía cometían graves errores de comunicación entre ellos, se peleaban, se dividían entre ellos, los de Corinto. ¿Por qué? Pablo les dice que ustedes son niños, son inmaduros. ¿Cuándo van a madurar? Madurar en la fe, ¿sabe qué es? Ir aprendiendo a depender de Dios. Ir aprendiendo a depender de Dios. Sea que siempre corremos a un líder, hermano, mire, ¿y qué cree que puedo hacer en tal caso? Y entonces viene el líder, lo aconseja según su madurez, lo aconseja. Ahora, el líder puede ser que se sienta aturdido y el problema le parezca muy fuerte, y entonces dice: mire, hermano, lo voy a llevar donde el supervisor mejor, porque este problema parece que está un poco más fuerte. Y entonces lo llevan del supervisor. Y el supervisor, pues, ni modo, tiene que darle una respuesta. Pero póngale que es una situación demasiado fuerte. Y dice: no, se lo voy a dar al coordinador. Y el coordinador de área dice: está grave este asunto, mejor llevémoslo al pastor. Y la cosa es que alguien le tiene que dar una respuesta en su necesidad, y tiene derecho. Pero sabe, alcanzar madurez es decir: no, hoy primero voy a consultarle a mi Dios. Primero yo le voy a, hoy no salgo, hoy me voy a dedicar un rato, me voy a dedicar una hora o qué sé yo, voy a dedicar este tiempo para estar delante de Dios. Yo sé que Dios me ama, que yo soy su hijo, su hija, dirá la hermana, y Él tiene una respuesta para mí. Y va y se encierra. Ahora, fíjese, en algunos casos Dios le va a decir: ve y habla con fulano. Dios le va a hacer sentir: ve y habla con el pastor. Correcto. No estoy diciendo que consultar al pastor es cuestión de inmaduros. No siempre, porque muchas veces Dios mismo le pondrá el sentir: ve y habla con el pastor. Ve y habla con el pastor. Recuerdo un caso de una hermana
que llegó a mi oficina en otro lugar y me dijo: hermano, tengo un problema grave. Tengo un problema grave. Yo he orado. Y el Señor me puso el sentir que venga a hablar con usted. Y yo voy a hacer en cuanto a ese problema lo que usted me diga, porque Dios así me mostró. Piense cómo se siente uno en ese momento. ¿Cómo cree usted que uno se siente? Quizás algunos piensen: halagado, mire, Dios lo recomienda, ve a hablar con mi siervo. Bueno, algo de eso podría haber, pero no, uno siente el peso de una responsabilidad. Dios mío, ¿y ahora qué le voy a decir a esta mujer? Si ella dice que va a hacer lo que yo le diga. Y entonces ahí uno sabe de que uno va a necesitar auxilio de Dios para dar una palabra correcta y no salirle con una trastada a la pobre mujer y que su problema se le empeore. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Se necesita que el pastor sea maduro, que no sea un inmaduro, que no sea alguien que no tiene conexión con Dios, que no sea alguien que, bueno, hermana, mire, ¿y qué le digo al líder? Nada. ¿Y el supervisor? Nada. ¿Y el coordinador? Nada. Pues yo tampoco no tengo nada, fíjese. Vamos a ir donde otro pastor a ver qué nos dice. Imagínese una respuesta así. Ahora, si Dios un día me mostrara que eso es lo que tengo que hacer, lo haría. Porque el punto es que maduro es aquel que sabe consultarle a Dios y sabe obedecer en lo que Dios le diga. Maduro es aquel que tiene oído dócil para oír la voz de Dios. Y la voz de Dios puede surgir en el corazón sencillamente, o venir a través de un hermano o una hermana madura en la fe, y que le dice: hermano, usted está orando por tal cosa. Dice que Dios me lo mostró y Dios me ha dicho que tenga cuidado en tal cosa. Fíjese, hay casos así, fíjese. El que está madurando dice: amén, hermana, gracias hoy. Pero su madurez le alcanza para entender esto: que lo que le vengan a decir lo va a poner delante de Dios esa persona. Lo va a poner no va a decir: la hermana dice, lo voy a ir a hacer. El hermano dice que es que el líder es lo que sea, lo voy a hacer porque el líder dice, porque el supervisor dice, porque el pastor dice. No, maduro es aquel que va y consulta con Dios: Señor, ¿es eso lo que tú dices? Eso es lo que tengo que hacer. Y Dios, de una manera u otra, se la va a confirmar. ¿Ya lo entendió, hermano? Dios quiera que me lo entienda. Dios quiera que lo entienda. Nosotros, voy a repetirlo, no tenemos un urín, un tumín, piedras que reflejan y que entonces uno va a estar adivinando ahí qué es lo que el reflejo de esas piedras nos están diciendo. No, ni tampoco vamos a ir a poner vellones en la calle, como en el patio, como hizo Gedeón. No, ni tampoco vamos a andar con cuestiones así mero extrañas de ocultismo, tampoco. Lo que hacemos es consultarle a Cristo, consultar a Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él habita dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestra vida cristiana, nuestra relación con Él, para que de esa manera Dios nos vaya no solo contestando en aquellas dificultades que nosotros tengamos, sino que nos vaya capacitando para que entonces ayudar a los tiernitos, aleluya, a los que van naciendo en la fe, poderles tender la mano y poderles ayudar eficazmente, ayudarles bajo una inspiración, bajo oración, entonces poder llegar y decirle: sí, hermano, ¿cuál es su problema? Así, mire, le voy a ayudar
ayudar. Lea la Biblia, lea aquí, lea allá. La Biblia dice esto, la palabra de Dios dice esto. Entonces uno les está ayudando a otros, así como en su tiempo Dios nos ayudó a través de otros hermanos que nos ayudaron a crecer en la fe. Amén, hermanos. Y así caminamos seguros. Y así es como conformamos una familia como esta, en la cual nos tenemos una gran confianza los unos a los otros, pero no dependemos los unos de los otros. Oramos unos por otros, pero no dependemos de nadie aquí en la tierra. Nuestra dependencia viene de Dios. Nuestra dependencia viene de Él. Confía solo en el Señor. No confíes ciegamente en nadie. ¿Oyó lo que le dije? Yo estoy para servirles a ustedes, pero su confianza no tiene que estar ciega en su servidor. No, confíe en el Señor, confíe en Dios. Y si yo le doy un consejo, yo de una vez le digo: mire, yo voy a orar por usted, le digo, y voy a orar para que el Señor le confirme el consejo que le he dado. Eso es lo que yo digo claramente siempre, y especialmente en casos fuertes, peligrosos, delicados. Así les digo siempre. Muchos de los que están aquí me habrán oído. Si me han buscado para un consejo, recordarán que yo siempre finalizo con eso: yo voy a orar, hermano, para que el Señor, y aunque yo esté seguro que lo que les he dicho, eso es lo que tienen que hacer, sin embargo les digo: voy a orar, y usted también órele al Señor para que Dios le confirme la palabra que le he dado. Entonces ya quede en usted decir: voy a orar, es cierto, le voy a pedir al Señor. Y entonces la persona va y siente paz en su corazón y dice: pues sí, es de Dios. Va y lo hace. Y entonces cuando lo hace y le sale bien, no diga: no, hombre, el hermano Ricardo es pesado, lo recomiendo. No, diga: la gloria es para mi Rey, porque Dios es el que iluminó a ese hombre para que me pudiera dar la palabra, para que me pudiera dar la palabra que yo estaba necesitando. Bendito sea el nombre santo de Jesucristo nuestro Dios. Amén, hermanos. En Cristo el Señor confiemos siempre. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a hacer una oración al Señor. Que el Señor te dé entendimiento en estas cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Dios bendito, porque siempre tú, Señor, nos haces vivir en paz. Paz en medio de las peores circunstancias, porque siempre tú nos guías, porque siempre tú nos hablas, porque siempre tú tienes respuesta para nuestras necesidades, luchas y problemas. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que son los elementos a través de los cuales tú nos hablas cada día. Y esto nos da confianza, y esto nos da seguridad, Señor. Gracias, Padre, por el nombre de Jesucristo. Te ruego por aquellos que últimamente han estado en zozobras. Te ruego por aquellos tus hijos que alguna situación delicada, difícil les ha llegado y están, Señor, inquietos, están en zozobras y andan buscando una respuesta. Dios, que la busquen en ti. Guíalos para que busquen respuesta en ti, Señor. Enséñanos cada día a depender solo de ti, Padre, para que ya no seamos, como dice tu palabra, como niños fluctuantes, que nunca crecen, que nunca maduran, que siempre están, Señor, necesitando de alimento sencillo. En el nombre de Cristo, ayúdanos a todos a crecer. Ayúdanos
Que vayamos, como dice tu palabra, dejando los rudimentos de la fe. Y vayámonos y nos vayamos proyectando hacia las glorias de tu revelación, de tu guianza. Señor, llénanos con tu Espíritu.